Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra de nuestras sesiones de este curso express de dermatología. El día de hoy, pues vamos a entrar de lleno a un tema que a mí me gusta muchísimo, aparte es lo que más comúnmente nos llega a la consulta. Hay que tener algunos conceptos básicos como muy bien arraigados, bien entendidos, para que podamos llevar un buen protocolo de diagnóstico para nuestros pacientes, ¿no? Y no hacernos perder tiempo con consulta tras consulta y sin poder darle una buena dirección a nuestro diagnóstico, ¿no? Perderlo. A veces los propietarios incluso se desesperan porque no hay un diagnóstico presuntivo desde una primera visita y entonces tienen dudas, ¿no? Muchos de ellos tenemos que entender que han lidiado con enfermedad dermatológica de su perro, de su gato, desde que el animalito es cachorro y toda la vida han lidiado con eso, entonces obviamente buscan o necesitan una solución y un diagnóstico lo antes posible, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar a tratar sobre las enfermedades alérgicas. Hay muchísimas enfermedades alérgicas, pero solamente hay 3 enfermedades que producen signos de prurito crónico. Tenemos que recordar que la característica de las alergias es el prurito. Todas las patologías que no cursan con prurito o que no cursan como primer signo o signo clave el prurito, pues tenemos que sospechar de otros diagnósticos diferenciales y no de algo alérgico. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción para recordar conceptos básicos sobre la hipersensibilidad. Hay que recordar que hay 4 tipos de hipersensibilidad y en los perros y en los gatos tenemos algunas variaciones con respecto a su presentación. Y las 3 tipos de alergia que vamos a tomar en este curso, pues se encasillan en estos 4 tipos de hipersensibilidad, ¿sale? Hay hipersensibilidad tipo 1, que es la inmediata o mediada o la humoral, la hipersensibilidad tipo 2, que es mediada por células, la hipersensibilidad tipo 3, que se caracteriza por la formación de inmunocomplejos, y la hipersensibilidad tipo 4, que es la retardada. Bueno, la hipersensibilidad tipo 1 es la que más comúnmente vamos a ver en consulta dermatológica. Esta es la inmediata, responde a un mecanismo de daño que está mediado o hay una respuesta de linfocitos TH2 que generan o son los precursores de anticuerpos IgE. Durante la fase de sensibilización, es decir, el primer contacto del antígeno con el anticuerpo, se sintetizan anticuerpos IgEs, los cuales se unen a mastocitos. Estos llegan a degranularse, liberando una enorme cantidad de mediadores inflamatorios, como la histamina, la piptasa, la quimasa, etcétera, un montón de mediadores de la inflamación. Entonces, estos son reacciones inmediatas que normalmente vamos a observar en cuadros alérgicos, en cuadros de asma, perdón, o cuadros de alergia exacerbada como la anafilaxia. Entonces, esta es muy importante recordarla, que es principalmente mediada por anticuerpos IgE. Es la que vamos a observar sobre todo en pacientes con dermatitis atópica. Este perrito que está aquí es un perrito que se llama Yuki y tiene toda la vida de atópico, ha cursado con otros tipos de patologías importantes a lo largo de su corta existencia, pero pues esta patología que lo tiene así de enrojecido y de peloncito, pues es precisamente una dermatitis atópica. La hipersensibilidad tipo 2 o citotóxica se caracteriza más bien por una producción de anticuerpos IgM e IgG que se unen a un antígeno situado en la cédula tejido diana, donde está causando la afectación en el antígeno, y vamos a provocar esto, se funciona más bien como unos marcadores que generan la fagocitosis o la apoptosis de la célula que está dañada por activación del complemento. Entonces, aquí tenemos más bien una respuesta o un ataque, digamos, del cuerpo hacia el alergeno por medio de células inflamatorias. En este tipo de casos tenemos a las patologías que tienen que ver con citopenias autoinmunes, como por ejemplo las trombocitopenias o las anemias autoinmunes y cualquier otra autoinmune órgano específica. La hipersensibilidad tipo 3, que es por acúmulo de inmunocomplejos. Estas pues generan daños tisulares que dependen pues de dónde se depositen estos complejos de antígeno anticuerpo. Normalmente vamos a ver manifestaciones clínicas como la vasculitis, que es muy común en nuestros pacientes dermatológicos, esta vasculitis del margen de la oreja,
que son estas lesiones precisamente asociadas al margen del pabellón auricular, pero que generan costras, que generan zonas de ulceración y que no cicatrizan y son permanentemente sangrantes, ¿no? Estas lesiones a las que ya les pusieron 1000 veces un ungüento y las desinfectan y las lavan y sigue ahí generándose y cuando el perrito se sacude se bate todo de sangre y es muy escandaloso. Este tipo de patologías las podemos ver también, o este tipo de hipersensibilidad también se observa en algunas autoinmunes como el lupus, perdón, ahí se me fue una T, el lupus eritematoso, pero también las llegamos a observar en pacientes con alergia alimentaria. Es algo importante también con dermatitis actínica. Entonces, bueno, la vasculitis tiene muchísimos orígenes, pero las más comunes serían esas, que es la alergia alimentaria y la dermatitis actínica. El último tipo de hipersensibilidad es la hipersensibilidad tipo 4, que es la retardada. Este involucra mecanismos celulares también de daño a los tejidos y el antígeno es inicialmente captado por las células presentadoras de antígenos, quienes lo llevan a los linfocitos T y estos dan origen a un patrón inflamatorio. En particular, este tipo de hipersensibilidad tipo 4 la observamos en pacientes con alergia a la picadura de pulga. Las alergias, como les comentaba en un principio, las alergias que vamos a observar en estos pacientitos o que vamos a tomar en este curso es la alergia a la picadura de pulga, la alergia alimentaria y la dermatitis atópica canina, que son las más comunes y son las que causan cuadros crónicos de prurito. Bueno, en un momento seguimos con la otra presentación. La primera que vamos a ver es la dermatitis alérgica a la picadura de pulga y ahorita la platicamos. Mm, Bueno, vamos ahora a continuar con la siguiente sesión. Déjenme salgo de aquí. Listo. Bueno, como les decía, vamos a continuar con la alergia a la picadura de pulga. Esto está. Dame un segundo. Listo, vamos a continuar. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a seguir con la alergia y la picadura de pulga. Es un cuadro bastante común en nuestros pacientes, en perros y en gatos, pero pues a veces nos cuesta un poquillo de trabajo identificarla, ¿sale? Tenemos que identificar o diferenciar bien entre una dermatitis alérgica y el prurito que puede estar
generando pues las infestaciones severas por pulgas, ¿no? Hay que tener en cuenta, y es algo que hay que hablar con los propietarios, muy comúnmente doy diagnósticos de dermatitis atópica canina que no están todavía complicados con una dermatitis a la picadura de pulga, pero si los propietarios dejan de dar la protección antipulgas continua, o sea, tienen periodos sin protección, entonces estos pacientes, alrededor del 50% de los pacientes que tienen dermatitis atópica, van a desarrollar nuevas alergias y pues puede ser una de esas la dermatitis atópica canina. Digo, la dermatitis de la picadura de pulga. Hablando un poquito del ciclo de vida de este parásito de las pulguitas, bueno, se sabe que actualmente el parásito más común es de la especie felina, de la Tenocephalides felis felis. Ya no se observa mucho la infestación por la Tenocefalides canis. Esto tiene que ver con la utilización de productos para el control de las pulgas que son mucho más utilizados en perros que pues en los gatos. Entonces ahora es más común que incluso gatos o perros estén infestados más bien por la pulga del gato. Tenemos que tener en cuenta que no son específicas de especie, por lo tanto pueden parasitar a cualquier mascota, incluso a los propietarios, ¿no? A los humanos. Estas pulgas pues viven, se alimentan y ponen huevos sobre el pelo del huésped. Casi todo su ciclo de vida lo hacen, o su ciclo de vida adulto lo hacen sobre el huésped. Sin embargo, los huevos llegan cuando los ovopositan sobre el huésped, se caen a las superficies, al medio ambiente. Ahí es donde se desarrolla la larva hasta que es una pupa y cuando es una pulga adulta, entonces es cuando brinca al hospedero, a nuestras mascotas, ¿sale? En este ciclo de vida de huevo, larva y pupa, son bastante resistentes a los cambios del medio ambiente, sobre todo en etapa de pupa pueden permanecer pues hasta meses en el medio ambiente esperando las condiciones medioambientales necesarias de humedad y de temperatura para desarrollarse y formar una pulga adulta. Últimamente han salido algunos estudios sobre qué es el contagio de un paciente infestado a otro. Es raro, que normalmente se da por el medio ambiente. O sea, si yo tengo, que es muy común, ¿no? Que las casas tengamos un gato y un perro, y normalmente el perro es más tendiente a que le pongan algún tipo de protección contra las pulgas. Entonces, es muy raro que mi gato directamente, o sea, que la pulga brinque del gato al perro, sino que como las pulguitas que puedan estar sobre el gato se están desarrollando en el medio ambiente, esas pulgas cuando pasan de pupa a pulga adulta suben al perro cuando el perro deja de tener una protección contra ellas. La patogenia requiere de una exposición continua, o sea, que se le suba una vez una pulga o un perro que tenga una simple infestación por primera vez al parásito, no genera que generen una dermatitis alérgica, sino que requiere que nuestros pacientes tengan una exposición continua, ¿no? Son pacientes que tienden a tener una protección antipulgas pues ineficiente o escalonada, a veces sí, a veces no, a veces cuando se acuerda el propietario, si no se acuerda, pues no se la pone y entonces son pacientes que continuamente están teniendo una exposición al alergeno. Puede ocurrir a cualquier edad, o sea, esta sensibilización al alergeno puede ocurrir a cualquier edad. Podemos tener pacientes de 18 años y que desarrollen una alergia a la picadura de pulga y pues dura toda su vida. O sea, no se les va a quitar lo alérgicos y si los propietarios no son constantes con la protección del paciente, pues va a haber recurrencia de los signos, ¿sale? Se sabe que este antígeno es un alergeno salivar, el TEF1, es el que está causando la reacción alérgica y se encuentra pues obviamente en la saliva de la pulga. Esto, regresando un poquito aquí, esta situación, sabemos que es alergia a la picadura de pulga. ¿Por qué los productos como las isoxazolinas funcionan? Realmente, a pesar de que estos productos no son repelentes y la pulga sube, pica y toma de la sangre del paciente, que está obviamente ya, digamos, bajo absorción del producto de las isoxazolinas, em, disminuye o sirve porque disminuye la incidencia. Por ejemplo, en pacientes que son de primera vez, que todavía no han desarrollado una dermatitis alérgica a la picadura de pulga, funcionan estos productos porque van a disminuir la incidencia
o la población de las pulgas en su medio ambiente y también sobre el paciente. Entonces, generan que esta exposición continua sea mucho menor y también en pacientes que ya desarrollaron este tipo de alergia, el mismo hecho de tener o bajar la población de estas pulgas en su medio ambiente por cortar el ciclo de vida del parásito, pues funciona a largo plazo para disminuir las reacciones de alergia. Entonces, ¿qué tipo de hipersensibilidad nos genera este tipo de alergia? Bueno, la tipo 1, que está, como comentábamos hace unos minutos, asociada a la degranulación de mastocitos tras la unión del alergeno al antígeno IgE, ¿no? Hay una, digamos, como un desfase en este mismo tipo de alergia, que es la fase tardía, donde ya hay una llegada de células inflamatorias después de la liberación de mediadores inflamatorios. Hay citocinas, hay quimiosinas involucradas y también hay una gran cantidad de infiltración de basófilos. Esta ya llega a ocurrir de 4 a 6 horas post picadura y esta es la responsable de los cuadros alérgicos o de las manifestaciones clínicas en un 44% de los casos. La hipersensibilidad tipo 4 es, como platicábamos, una reacción retardada, está mediada por células, hay un flujo importante de macrófagos y linfocitos y esta provoca los signos dermatológicos de 24 a 48 horas después de que sean picados los pacientes y es responsable del 15 al 30% de estos casos, ¿sale? Entonces, normalmente nuestros pacientes con dermatitis a la picadura de pulga van a tener una hipersensibilidad de tipo 1 y una hipersensibilidad de tipo 4. ¿Cómo puedo diagnosticar? Algunos casos son muy fáciles de diagnosticar porque vemos al paciente infestado de pulgas y bueno, de ahí empezamos. Pero otros son un poquito más complicados porque llegan a tener algunas exacerbaciones estacionales, entonces nos pueden confundir en si es un paciente con solamente una dermatitis a la picadura de pulga o es un paciente que ya está desarrollando o está mostrando signos de una dermatitis atópica canina, por ejemplo. Entonces, los antecedentes clínicos llegan a ser variables, pero normalmente son, digamos, como constantes o han tenido recaídas antes de prurito intenso con lesiones importantes. Sobre todo aquí hay que tener en cuenta la región en donde se observan las lesiones con mayor frecuencia, que es la región lumbosacra. También puede haber lesiones en cuello, puede haber lesiones en cabeza, puede haber algunas otras lesiones que ahorita vamos a platicar, pero vamos a observar precisamente que a lo mejor los propietarios les comentan que le pasó lo mismo el año pasado o que le ha pasado un par de veces este año. Entonces, bueno, por ahí vamos a buscar. Preguntamos por el control de pulgas. A veces los propietarios ubican que en la ocasión pasada que le sucedió a su paciente, pues le pusieron una protección antipulgas y se controló, pero que pues no se lo volvieron a aplicar nunca jamás, ¿sale? Obviamente tenemos que tener especial atención en pacientes con diagnósticos ya confirmados de atopia. Me pasó con una pacientita que había estado, es un paciente de por sí difícil de controlar, está confirmada que es atópica. em, y en una ocasión sus propietarios adoptaron un perrito, un cachorrito de chihuahueño y lo venía infestado de pulgas. Esta paciente atópica tuvo una recaída importantísima, nos costó mucho trabajo volver a estabilizarla porque en esa ocasión ella tenía como un mes que se había vencido su protección antipulgas y pues realmente nunca la vimos infestada de pulgas como al otro cachorrito, pero sí realmente pues pudo haber tenido algunas pulguitas encima o que le hayan picado y desarrolló signos dermatológicos muy intensos. La presentación clínica, bueno, es sumamente variable porque también depende de en qué etapa o en qué momento estemos viendo al paciente en consulta. Los pacientes agudos se diferencian de los pacientes crónicos que ya llegan a tener lesiones complicadas, ¿no? Como les dije en un principio, la característica de estas alergias es la comezón, es el prurito y llega a ser intenso. Pueden generarse pápulas, hay eritema, sobre todo hay eritema en la zona lumbar. Ahí puede haber descamación, signos de inflamación, incluso sangrado, pero esto ya llega a ser como secundario a la mutilación que tiene el paciente, a la comezón intensa que tiene. En pacientes que ya tienen cierta cronicidad, pues hay hiperpigmentación y normalmente llegamos a observar con mucha frecuencia los hotspot o la dermatitis biotraumática, con muchísima frecuencia.
En, déjenme ver este aquí. En perros es muy común el prurito intenso, las pápulas, siempre o sea, se observa comúnmente, les digo, depende de la cronicidad, cuando ya el paciente está generalizado porque tiene un chorro de pulgas y tiene un chorro de comezón, pues bueno, no lo vamos a ver solamente en el área lumbosacra y en la base de la cola, pero lo más común es que así sea. Podrían no observarse las pulgas, son a veces casos complicados de exponerle al propietario porque ellos quieren ver a la pulga ahí corriendo y en perros de un manto muy tupido o un manto oscuro es muy difícil observarlas, pero bueno, vamos a este, pues buscarlas, ¿no? Que es la evidencia que necesitamos encontrar. En pacientes con cronicidad, les decía, puede obviamente ya haber signos de alopecia, que recuerden que es una alopecia autoinducida. Hay hiperpigmentación o puede haber liquenificación también. En los gatos es muy común observar la dermatitis miliar. Recuerden, ya hemos platicado sobre los patrones de dermatitis que generan los gatos. La más común que hay en estos pacientitos, pues es dermatitis miliar, que son estas pequeñas erupciones papulares que tienen una costrita central, que normalmente pueden localizarse en el área del cuello y la cabeza, pero también puede haber alopecia focal o generalizada, simétrica o no simétrica. En estos pacientes, la alopecia autoinducida simétrica bilateral es muy común porque por sobreacicalamiento se están acicalando todo el tiempo y tratan pues de llegar al área lumbar y se lamen mucho el área de los costados. Puede haber pacientes con placa eosinofílica y puede haber lesiones muy, muy graves por autotraumatismo. Estos gatos que tienen lesiones de guillotina, que son lesiones ulceradas muy grandes, erosivas alrededor del cuello, que pueden ser, de verdad parece que van a arrancarse la cabeza, pueden suceder por precisamente una dermatitis alérgica a la picadura de pulga, que ya son lesiones complicadas que hay que controlar muy bien porque ya no solamente tenemos la propia comezón que causa la pulga, ¿no? Diagnósticos diferenciales, pues tenemos muchísimos, porque como es un cuadro que puede generar un prurito bastante fuerte, pues podemos confundirlo o hay que descartar la sarna sarcóptica. Obviamente los pacientes con dermatitis atópica entran aquí, también los pacientes con alergia alimentaria, que el cuadro tiende a ser un tanto diferente. Tenemos que diferenciar también de infecciones secundarias por bacterias o levaduras y otros ectoparásitos, ¿no? Como en los gatos, por ejemplo, la alergia a la picadura de mosquito, pues también es importante descartarlo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta alergia? Vamos a, pues, tratar de demostrar la presencia de las pulgas o sus excrementos. En algunos casos podemos hacerlo. En gatos tiende a ser un poquito más fácil. Las infestaciones tienden a ser intensas. Podemos hacer también pruebas in vitro o de intradermorreacción. Las pruebas in vitro, las sanguíneas que hacemos también para dermatitis atópica canina, normalmente incluyen un antígeno para las pulgas y nos pueden dar ahí, pues, la confirmación o el descarte de la alergia y también la respuesta al tratamiento, ¿no? Eh, Hablando del tratamiento, pues tenemos que hacer un tratamiento integral del paciente y del medio ambiente, ¿sale? Em, tenemos que, a veces me ha pasado que llegan pacientes referidos que ya se les dio una protección antipulgas, sin embargo, nunca se controló el aspecto alérgico o la reacción de hipersensibilidad que deja la pulga y por lo tanto yo mato a la gente, pero sigue generándose o ya está persistente toda esta cadena de mediadores de la inflamación y si no se controlan también, pues vamos a tener o a persistir en los signos y el paciente se va a seguir rascando y se va a seguir lastimando, ¿sale? Entonces, claro que en nuestro tratamiento tenemos que instaurar medicación para matar las pulgas en el paciente afectado y en el resto de individuos que están con este paciente que está llegando a consulta, ¿sale? ¿Podemos utilizar para matar a las pulguitas? Pues sí, podemos utilizar baños con shampoos con insecticidas, con permetrinas, por ejemplo, hay que tener muchísimo cuidado en su utilización en los gatos. Sabemos que la intoxicación por permetrinas es algo muy común en esta especie, entonces lo ideal es no utilizarlos. Sobre todo también, a pesar de que pueden ser un apoyo o un coadyuvante en la terapia,
no tienen efecto residual, por lo tanto, no vamos a proteger al paciente. No sé cuántas veces en su consulta un propietario les ha dicho: "Ah, sí, sí tiene protección". ¿Cómo se la aplican? Ah, pues cada que lo baño, cada mes, lo bañan con un shampoo antipulgas. Realmente eso no está dejando una protección o un efecto residual, por lo tanto, el paciente no está protegido, ¿no? Entonces, ustedes también tienen que ser un poquito prudentes en la utilización de estos baños con shampoo, ¿sale? Podemos utilizar medicamentos vía oral, como les comentaba, las isosaxolinas han demostrado ser bastante efectivas, a pesar de que no previenen la picadura del insecto, pues nos ayudan a disminuir la incidencia. También podemos usar las pipetas antipulgas, sin embargo, las pipetas antipulgas, por ejemplo, las de fipronil funcionan todavía bien. Hay algunos productos que ya han demostrado tener resistencia a algunas infestaciones por pulgas. También se pueden ver rebasados en su capacidad cuando la infestación es muy grande, sobre todo, por ejemplo, en gatos o en colonias grandes de gatos donde tienen, no sé, 10 gatos en una casa, pues probablemente no alcancen a protegerlos de la manera adecuada. Los collares antipulgas también funcionan, depende mucho de la marca. Desgraciadamente, cuando se han liberado las patentes de estos collares, pues se han producido una enorme cantidad de productos que son muy económicos, pero que la protección no es la necesaria y que también tienden a proteger en las zonas cercanas al collar y a desproteger las zonas distales del cuerpo. Entonces, vaya, ¿no? Hay que usarlos con cierta prudencia también. Entonces, vamos a matar las pulguitas con estos métodos, vamos a controlar los signos. Es importante, como siempre les comento, detectar las infecciones secundarias asociadas a este cuadro. Si yo ya tengo un eczema, por ejemplo, un hotspot en la zona, si tengo pápulas, si tengo pústulas, si tengo una contaminación bacteriana o un pioderma secundario ya instaurado, pues matar las pulgas no va a controlar el cuadro. Entonces hay que agregar al tratamiento lo que sea necesario, baños con clorexidina si es que ya tengo un pioderma, antibiótico vía oral si tengo un hotspot, hay que hacerlo. Y obviamente el control de pues del proceso inflamatorio como tal, pues tenemos que usar, invariablemente tenemos que recurrir a los corticosteroides como la prednisolona. Hemos platicado de las dosis de prednisolona que podemos usar en estos pacientes. En estos pacientes, pues no se requieren a lo mejor periodos tan largos de medicación porque ya matamos a la gente que está causando la enfermedad primaria, que serían las pulgas. Entonces, pues a lo mejor prednisolona 1 miligramo por kilogramo una vez al día durante 7 días es más que suficiente para controlarlo, más sus baños medicados o antibiótico vía oral o lo que sea que requiera nuestro paciente en particular. Algo que hay que hacer conciencia con los propietarios es precisamente el control medioambiental que podemos tener de los ciclos de vida de la pulga que no son adultos, ¿no? De los huevos, de las pupas y de las larvas. Entonces, es importantísimo que les digamos a los propietarios que tienen que fumigar su casa, hay que eliminarlas del medio ambiente y hay que tratar al resto de los individuos que conviven con él. No se vale solamente proteger al que tiene la alergia a la picadura de pulga porque los demás pueden funcionar como un reservorio. Entonces, mantener el ciclo de vida del parásito ahí en nuestra casa. Entonces, es importante hacer un muy buen lavado y desinfectado de las instalaciones, pero también pues de los accesorios, camitas, nuestra cama, los colchones, todo lo que haya tenido contacto con nuestro paciente para tratar de eliminar la infestación. Entonces vamos a incluir las alfombras, las camas, los sillones, todo para matarlas y no tenerlas ahí. Esta foto la tomé hace varios años, era una residencia muy grande, que en algún tiempo fue gigantesca y ahora se había dividido. Entonces, continúo. En esta residencia había muchísimos gatitos que eran, pues precisamente no tenían dueño de nadie, estaban como solitos. Estaban completamente solitos y no eran responsabilidad de nadie, obviamente se estaban reproduciendo a cada rato y había cientos de lugares donde estos animalillos podían esconderse, reproducirse y pues realmente el control de una infestación por pulgas en un paciente que está este,
en estas condiciones donde ni siquiera hay control de nadie, pues es prácticamente imposible, ¿no? Por eso también esta situación de que nuestros pacientes felinos sean completamente indoor es algo que hay que permear al resto de la población, no solamente pues por las enfermedades que ya sabemos que que se pueden transmitir en los gatos, por la afectación del ecosistema que producen estos pacientes, sino también pues porque es muy difícil controlar enfermedades de este tipo cuando nuestro gato sale a la calle y tiene contacto con quién sabe quién, ¿no? Entonces, hay que incluir en nuestro control medioambiental lavado, aspirado y aplicación de insecticidas en todas estas regiones. Y sobre todo, mantener a nuestro paciente protegido contra las pulgas de manera permanente todo el año, no solamente cuando hace calor. Es muy común que los propietarios lo asocien a cuando hace calor, que hay una infestación mayor. Y sí, es cierto, el calor y la humedad son algo que promueve la presencia de estos ectoparásitos, pero pues todo el año pueden estar presentes. Recordemos que son parásitos de vida libre y que también transmiten otras enfermedades. Bueno, coleguitas, pues hasta aquí con esta presentación de la dermatitis por picadura de pulga. Nos vamos a ver en un ratito más para seguir compartiendo los otros temas que nos restan de este curso, que ya solo nos faltan 2. Nos vemos.